Peter Garci y Richard Saller. El Imperio Romano. Economía, sociedad y cultura. 1. Un imperio mediterráneo. El marco. Las gentes de la época explicaban la ascensión de Roma diciendo que se debía al carácter moral, las instituciones políticas, el talento militar y la buena suerte del pueblo romano. Autores de la era de Augusto, 31 a.C., 14 después de Cristo, aducían también el entorno físico de Roma e Italia. Tito Livio, el historiador nacido en Padua, hizo referencia a la posición central que Roma ocupaba en Italia, a su río navegable y al hecho de que el mar no quedaba lejos, a la vez que Estrabón, el historiador y geógrafo oriundo de Amasia, cerca de la costa meridional del Mar Negro, afirmó que Italia se hallaba ubicada en el corazón del mundo habitado. Dice Estrabón: además, dado que se halla en un punto situado entre, por un lado, las razas más grandes y por el otro Grecia y la mayor parte de Libia, no solo es naturalmente apropiada para la hegemonía, ya que, por el valor de sus gentes y por su extensión, supera a los países que la rodean, sino que además le es fácil aprovechar los servicios de los mismos por estar cerca de ellos. Plinio el Viejo, que escribió a mediados del siglo I de nuestra era, alabó la productividad de la península italiana como Varrón hiciera un siglo antes. A ojos de Estrabón, estas ventajas naturales no se daban exclusivamente en Italia, sino que pertenecían al conjunto de la región mediterránea. Dice Estrabón: nuestro mar interior tiene una gran ventaja en todos estos aspectos, ventaja sobre el mar exterior, y por ende, con él debo empezar mi descripción. Y mucho mayor en extensión aquí que allí es la parte conocida, y la parte templada, y la parte habitada por ciudades y naciones bien gobernadas. Asimismo, deseamos saber de las partes del mundo donde la tradición sitúa más hechos de acción, constituciones políticas, artes y todas las otras cosas que contribuyen a la sabiduría práctica. Y estos son los lugares que se encuentran bajo gobierno, o mejor dicho, bajo buen gobierno. De hecho, para Estrabón, lo que poseía las cualidades señaladas era menos el Mediterráneo entero que la parte europea del mismo. Dice: pero empezaré por Europa, porque es la que ha aportado más cosas buenas de su propia reserva a los otros continentes, porque toda ella es habitable excepto una pequeña región que está deshabitada debido al frío. El mensaje de Estrabón concuerda con la ideología política de la era de Augusto, que hacía hincapié en la unidad cultural de Grecia y Roma. Al afirmar la superioridad de la civilización mediterránea o de la Europa meridional, Estrabón no recurre al determinismo del entorno. En este aspecto se aparta de su fuente principal, Posidonio, y de una serie de autores que se remontan al cuerpo de escritos hipocráticos del siglo V a.C., mientras que su contemporáneo Vitruvio habla del temperamento equilibrado de los pueblos italianos, situados en la media exacta dentro del espacio de todo el mundo. Lo que interesa a Estrabón son los detalles diversificados que llenan nuestro mapa geográfico, incluyendo las posiciones favorables de ciudades y penínsulas y la textura accidentada de los litorales. En el caso de Italia, señala la longitud de la península, la extensión de los Apeninos en gran parte de su longitud y las variaciones climáticas que no dejan de estar relacionadas con ello y son garantía de una variedad y una gama exhaustiva de alimentos. Nos encontramos ante Estrabón en su faceta más perspicaz. Las variaciones regionales del clima son un rasgo dominante del paisaje de Italia y del norte del Mediterráneo en su conjunto, las cuales experimentan muchas desviaciones del tipo mediterráneo, entre comillas, puro. Quiere decir esto que, dadas las buenas comunicaciones y dado el desarrollo de las relaciones de intercambio que se instauran con facilidad en el marco del Mediterráneo, los individuos, las familias y las comunidades podían sobrevivir a todas las catástrofes naturales, excepción hecha de las peores. No debemos esperar de cualquier fuente antigua que produzca una crónica equilibrada de las condiciones de vida en el Mediterráneo. Nada nos dice Estrabón acerca de los inconvenientes endémicos del clima italiano y mediterráneo. Entre ellos están la mala distribución de las lluvias, que impide el crecimiento de los tubérculos en verano.
La poca fiabilidad de las lluvias otoñales que rompen la sequía, lo cual obstaculiza la siembra y la germinación. La variabilidad de las lluvias durante el periodo de crecimiento de la planta. El bajo nivel de lluvias en ciertas regiones, por ejemplo en el norte del Mediterráneo, la Apulia, gran parte de Sicilia y el sureste de Grecia, que coincide con un índice muy alto de variabilidad. Asimismo, Estrabón oculta el hecho de que la Italia de la era de Augusto y de principios del imperio no era y no podía ser autosuficiente desde el punto de vista económico, dada la forma en que estaba distribuida la población y quizá también el nivel absoluto de la misma. No existen datos demográficos de la antigüedad que sean dignos de confianza, pero cabe que Roma y las ciudades de Italia contuvieran alrededor del 30% de la población de la península, lo que equivale a unos 2 millones de personas, la mitad de ellas concentradas en la capital. La tarea de alimentar a tantos consumidores no productivos no estaba al alcance de la economía agrícola subdesarrollada de Italia en el período romano. Por supuesto, desde 2 siglos antes del comienzo del Principado, Roma venía intensificando continua e inexorablemente su dominio de las fuentes de abastecimiento externas en el Mediterráneo. A Augusto le correspondió la tarea de extender los tentáculos de Roma mucho más allá de la cuenca del Mediterráneo y sobre todo en la esfera europea. El Imperio Romano, en su apogeo, a principios del siglo III después de Cristo, comprendía no solo las penínsulas, islas y costas del Mediterráneo, así como grandes extensiones del interior, hasta el borde del Sahara y hasta el río Tigris, sino también zonas de Europa situadas tan al norte como el sur de Escocia, el Rin y el Danubio, además de una parte del sur de Alemania al otro lado del Rin y la Dacia al otro lado del Danubio central. Bajo el Principado, los avances más extensos se hicieron en Europa durante el reinado del primer emperador, Augusto. Sus generales empujaron la frontera septentrional desde los Alpes hasta el Danubio y finalmente pacificaron la península ibérica. Augusto consiguió mucho menos de lo que se proponía. Al parecer, acariciaba la grandiosa ambición de avanzar más allá del Rin hasta alcanzar el mar de China, esto es, el océano en Oriente. Un mapa del mundo que comenzó Agripa, su hombre de confianza, y que fue terminado bajo la dirección del emperador, que lo expuso en un pórtico de Roma, indicaba que esta distancia no superaba 3 veces y media la anchura de la Galia, del este al oeste. Es probable que una expedición a China cruzando el Elba, en el caso de haberse intentado alguna vez, hubiese sido aún más desastrosa que la que Helio Galo, el prefecto de Augusto en Egipto, llevó a cabo hacia el interior de Arabia, toda vez que compartían una ignorancia profunda de la geografía. De hecho, el esfuerzo militar se atascó entre el Rin y el Elba. Los germanos, que en todo caso ya eran unos adversarios formidables, pudieron sacar partido de la ignorancia del terreno por parte de los romanos. Más allá del motivo de la pura conquista, consideraciones estratégicas y a veces económicas desempeñaron algún papel en la configuración de las campañas de los emperadores que se mostraron activos en el terreno militar. En el caso de Augusto, estos motivos ayudan a explicar, por un lado, la conquista de las tribus hasta entonces indómitas de Cantabria y Asturias en el interior de la península ibérica, con el objeto de explotar los recursos minerales de las montañas y mejorar la seguridad de las llanuras costeras y los valles fluviales. Y por el otro lado, el hecho de que no hiciera campaña en Britania, a la que se consideraba pobre en recursos y no representaba una gran amenaza para la Galia. La anexión de Britania en el año 43 después de Cristo sirvió para distraer la atención de las dificultades políticas de la accesión y los primeros años de Claudio. No se debió a que los sabios de Roma hubiesen cambiado de parecer en lo tocante al valor del país. El convencimiento de que Britania no tenía ningún valor para Roma siguió existiendo. En otras partes, la frontera oriental era el principal teatro de guerra. Persia ejercía una atracción fatal en los emperadores con mayores ambiciones militares, como hiciera antes con una sucesión de emuladores de Alejandro Magno en los últimos decenios de la República, especialmente Craso, César y Antonio.
Trajano, 96 al 117 después de Cristo, después de sus 2 guerras en la Dacia y la anexión final de la misma, llevó a cabo una campaña vigorosa al este del Éufrates, cuyo resultado fue la fundación de las efímeras provincias de Armenia, Partia y Asiria, a Diabena más allá del Tigris. Su motivación, según el historiador Dion Casio, era el deseo de gloria. La expedición que Lucio Vero llevó a cabo en el 167 después de Cristo, internándose mucho en el territorio de los partos, fue de castigo más que de anexión, pero Septimio Severo fundó las provincias de Mesopotamia y Osroene, más allá del Éufrates, a finales del decenio de 190. Dion Casio, contemporáneo suyo, no estaba convencido de la permanencia de estas conquistas. Dice: Severo tenía la costumbre de decir que había conquistado un extenso territorio complementario y había hecho de él un baluarte para Siria. Mas los hechos mismos muestran que es una fuente de guerras continuas para nosotros, así como de grandes gastos, pues proporciona muy pocas rentas y lleva aparejado mucho gasto, y habiendo extendido nuestras fronteras hasta los vecinos de los medos y los partos, constantemente, por decirlo así, nos vemos en guerra para defenderlas. Las palabras de Dion resultaron proféticas, ya que al cabo de pocos años, el último de los severos, Alejandro, marchó hacia el este e inauguró un ciclo aparentemente inacabable de confrontaciones armadas con los agresivos sasánidas, que habían surgido poco antes de las cenizas de la dinastía parta y estaban decididos a restaurar el antiguo imperio persa con toda su gloria de antaño. Persia Partia era un caso aparte. La mayoría de los emperadores, fuera cual fuese la naturaleza de sus declaraciones oficiales, valoraba la consolidación y la estabilidad más que la expansión y la inseguridad concomitante. Fruto de esta preferencia fueron los limes, sistema estratégico basado en fronteras lineales, con sus rasgos característicos consistentes en fuertes regulares, murallas, empalizadas, vallas y carreteras. El Imperio Romano, pues, se extendió mucho más allá del mundo mediterráneo. Sin embargo, durante todo el período del Principado, aproximadamente desde 27 a.C. hasta 235 después de Cristo, el eje político y la base cultural del imperio se encontraban en el Mediterráneo. Roma, Italia y la élite política. En tiempos de Augusto, Roma era la sede de emperadores, la corte y la administración, así como la residencia de cerca de 1.000.000 de personas. Roma era esencialmente una ciudad parásita, una ciudad que se alimentaba del potencial humano y la riqueza de Italia y de las numerosas provincias que constituían el Imperio Romano. El crecimiento espectacular de la ciudad capital en los 2 siglos que precedieron a Augusto, en el curso de los cuales es posible que su población se quintuplicara, se logró mediante los altos niveles de inmigración de campesinos indigentes de Italia y esclavos de las provincias. Bajo el Principado, la afluencia de personas cuyo origen era principalmente la provincia continuó y tuvo que continuar a un ritmo significativo, pero más bajo, para que la población se estabilizara en el nivel de la era de Augusto. Una vez más, las costosas distribuciones de grano, los programas de obras públicas y las diversiones de la ciudad de Roma se financiaron con impuestos imperiales y rentas de propiedades públicas arrancadas del territorio de otros estados. Estas rentas se recibían en gran parte de las provincias. Italia no era una provincia y estaba exenta del impuesto directo sobre la propiedad y las personas. Esta situación privilegiada duró hasta finalizar el siglo III, momento en que Diocleciano introdujo una administración pública en Italia y creó impuestos a la propiedad y decapitación. No obstante, el Estatuto Especial de Italia se vio socavado poco a poco durante el Principado por la entrada de las clases altas provinciales en el Senado y en el segundo rango de la aristocracia romana. A comienzos del siglo III, los italianos ya habían perdido su mayoría absoluta en ambos órdenes. Asimismo, los provincianos ya habían sustituido a los italianos como emperadores al empezar el siglo I.
Trajano, Adriano y Marco Aurelio eran de origen hispano. La familia de Antonino Pío procedía de la Galia, y la dinastía de los Severos tenía sus raíces en la aristocracia local de Leptis Magna en la costa de Libia. Sin embargo, los italianos ocuparon más puestos importantes de los que les correspondían durante todo el período que nos ocupa. Por otro lado, fueron las regiones mediterráneas y no las provincias del norte las que compartieron la dirección del imperio con Italia. Solo de forma lenta y a regañadientes abrió la élite romana e italiana sus filas a los provincianos, a la vez que siguió siendo muy selectiva en los campos donde les permitía estar representados. Hasta las postrimerías del siglo I, únicamente entraron en el Senado provincianos occidentales de habla latina. A partir de entonces, se permitió la entrada de individuos de habla griega, principalmente de las regiones costeras y ribereñas de Grecia y el Asia Menor, pero la mayoría de los senadores eran de Occidente, en especial de las regiones mediterráneas de la península ibérica, Francia y las provincias del norte de África. Claudio, emperador progresista pero excéntrico, alentó a los líderes con ambiciones políticas de los Eduos de Autun, que eran tradicionalmente la más leal de las tribus de las tres Galias, la parte de la Galia que Julio César conquistó en el decenio del 50 a.C., a diferencia de la provincia gálica que se formó a partir de la Provenza y del Valle del Ródano en el decenio de 120 a.C. Claudio decretó que los eduos y sus compatriotas cumplían los requisitos para ser senadores romanos e impuso su punto de vista al propio Senado. Si así lo deseamos, podemos atribuir a Claudio un concepto de la unidad del mundo romano, un mundo en el que los vencidos, fuera cual fuese su raza, se beneficiaban tanto como los vencedores de la paz romana. De hecho, no es fácil extraer esta visión del discurso que se conserva en parte en la llamada Tablilla de Lyon y también, en forma resumida, en Tácito, discurso que es sumamente hipotético y simpáticamente pedante. Ciertamente los conceptos de Claudio eran mucho más avanzados que los de la mayoría de los senadores, quienes, a juzgar por el discurso mismo, estaban poco dispuestos a aceptar en sus filas a quienes no fueran italianos. Pero su intervención surtió muy poco efecto en la composición del orden senatorial. Aparte de Julio Vindice, quien, en su calidad de gobernador de la Galia lugdunense, se rebeló contra Nerón en el 68 después de Cristo, y quizá su padre, no se sabe de ningún senador procedente de las tres Galias durante la era Julio-Claudia, de Augusto a Nerón. Se sabe que en este mismo periodo unos cuantos jefes galos, hombres tales como C. Julio Víctor, que proclamaba su origen celta en inscripciones, hijo de Cognometodonus, nieto de Acedomopas, sirvieron en su propia provincia o alrededor de la misma en calidad de oficiales del ejército con rango ecuestre. Desde el punto de vista romano, se trataba de un premio limitado a la lealtad. Típicamente los hombres de esta clase habían ocupado en las provincias el puesto de sumos sacerdotes del culto imperial. Es evidente que su empleo en puestos de autoridad en el ejército se consideraba como una jugada relativamente segura. También debía de parecer lógico utilizar a galos en calidad de líderes, así como de soldados rasos en los regimientos, entre comillas, auxiliares, integrados por nativos. Con todo, los galos no mandaban las tropas de primer rango, las legiones. Tampoco pasaban los oficiales del ejército a desempeñar cargos administrativos del imperio. El funcionario de finanzas, procurador galo C. Julio Alpino Clasiciano, constituye una rareza en el período Julio-Claudio. La afirmación de que, hasta el año 69 después de Cristo, la admisión de nobles galos en la clase administrativa romana tuvo lugar con normalidad, no está justificada. En los 100 años siguientes, ni la Galia ni las provincias septentrionales en su conjunto adelantaron nada. Se conoce un simple puñado de senadores y militares ecuestres, y estos últimos no hicieron toda su carrera al servicio del imperio, en comparación con la lista en continuo aumento de senadores provinciales, funcionarios responsables de las finanzas y oficiales del ejército procedentes de las provincias mediterráneas. Es difícil encajar en esta pauta la carrera de un tal Marco Valerio Maximiano,
en la villa yugoslava de Ptuj o Ptuj, la colonia trajana de Poetovio en la provincia de la Alta Panonia. Nada sabemos de su educación, pero cabe suponer que poco influyó en su rápido ascenso al rango ecuestre y luego al senatorial, en virtud del nombramiento especial por parte del emperador Marco Aurelio. Lo que inclinó a Marco Aurelio en favor del citado individuo fue el haberse distinguido como soldado y líder de hombres en una serie de misiones militares especiales. En el reinado de Marco Aurelio, del 161 al 180 después de Cristo, el mundo romano tuvo ocasión de presenciar un anticipo de lo que las tribus del otro lado de la frontera septentrional eran capaces de hacer si se unían unas a otras. Una coalición de tribus germánicas cruzó el Rin y penetró hasta el norte de Italia. El hecho puso en evidencia la endeblez de la línea de defensa y, sin duda, la debilidad del alto mando. Maximiano, que no era galo ni britano, sino danubiano, fue tal vez una rara avis, pues se conocen pocos casos como el suyo. No tenemos motivos para creer que formaba parte de la estrategia de Marco Aurelio dar el rango de senador a militares de primera procedentes de las provincias fronterizas, al objeto de poder nombrarlos para puestos de mando en el ejército sin romper con la tradición que disponía de tales puestos fuesen para senadores. Suele atribuirse a Septimio Severo la medida más radical de nombrar a prefectos ecuestres para que mandaran sus legiones recién creadas, empezando con ello una tendencia que culminó con la virtual exclusión de senadores de los puestos de mando del ejército antes de finalizar el siglo III. También se cree que cambió la pauta de ascensos e hizo que al soldado raso le resultara más fácil ascender a oficial. Al igual que en el caso de Marco Aurelio, hay que tener cuidado en no exagerar la escala de las innovaciones de Septimio Severo, ni siquiera el carácter innovador de sus medidas. Ningún cambio decisivo precedió a la caída de la dinastía de los Severos en 235. En el siglo siguiente, la dirección del Imperio Romano fue depositada firmemente en manos de militares procedentes de las provincias balcánicas. En el período que nos interesa, sin embargo, nada turbó la dominación de la clase gobernante mediterránea. Las causas son múltiples y a veces intangibles. Las lealtades locales eran un factor destacado. Actuaban dentro de la esfera mediterránea también. Sería absurdo tachar de fracasados a los numerosos políticos locales que no siguieron ninguna carrera pública fuera de sus ciudades y provincias. Entre ellos se cuentan hombres tan distinguidos como Dion de Prusa en el Asia Menor, Plutarco de Queronea en Grecia y Apuleyo de Madaura en África. Sería subvalorar la fuerza del patriotismo local y la buena disposición de hombres destacados a satisfacer sus ambiciones en su país. A estas consideraciones podemos añadir, con grados variables de aplicabilidad, la distancia de Roma, la insuficiencia de los recursos económicos y, entre los mejor informados, el conocimiento de las incertidumbres y los peligros del juego político en la capital. Pero también revisten gran importancia consideraciones sociales y culturales, especialmente en las provincias del norte. La debilidad relativa de la urbanización y de los valores asociados con ella y, por ende, el mantenimiento de estructuras y modos de vida tradicionales. Estos factores actuaban en ambas direcciones, es decir, rechazaban a quienes pretendían hacer carrera en el imperio y desanimaban a quienes en principio cumplían los requisitos para ello. Las fuentes no nos presentan ni la sofocación de las ambiciones en su lugar de origen, ni su rechazo por parte de los emperadores y sus consejeros. Pero la literatura de la época, que fue creada por los portavoces de la élite política y cultural del imperio, revela actitudes que ayudan a explicar la ausencia de hombres del norte en los altos cargos, así como la orientación mediterránea del imperio durante la totalidad del período que nos ocupa. La civilización y sus límites. Dos de los objetivos estratégicos de Augusto, la conquista del norte y la reconciliación del mundo griego con Roma, presentan un marcado contraste.
Menos de 2 generaciones antes, el dominio del Mediterráneo oriental por los romanos había sobrevivido a duras penas a la rebelión de Mitrídates, Sexto del Ponto y sus aliados de habla griega. La temible venganza que se tomaron los romanos y la sucesión de guerras civiles que desencadenaron en suelo griego poco hicieron por mitigar la hostilidad que la dominación romana despertaba en los griegos. No obstante, este período de crisis de las relaciones entre griegos y romanos también fue testigo de dos fenómenos relacionados y positivos. Los romanos ilustrados reconocieron de forma progresiva la superioridad de la cultura griega, a la vez que familias aristocráticas de Roma y Grecia forjaban vínculos de interés mutuo. El objetivo y logro de Augusto consistieron en fomentar la dependencia mutua de romanos y griegos y de esta manera afianzar el imperio y ampliar su base. En esta tarea le ayudaron hombres de letras de las partes del imperio donde se hablaba griego. Entre los que se trasladaron a Roma, quien llama la atención es Dionisio de Halicarnaso, con su mensaje en el sentido de que los romanos eran en realidad griegos por su origen y su cultura. Sin embargo, la visión más redondeada de la unidad del mundo grecorromano y la exploración más completa de sus límites culturales las aporta Estrabón, hombre del Ponto cuyos antepasados habían sido partidarios activos de Mitrídates. La distinción entre lo civilizado y lo no civilizado es un motivo que se repite en Estrabón. Esta distinción abarca, en primer lugar, la división entre llanura y montaña. La civilización era un fenómeno urbano que se centraba en la polis, la población con gobierno autónomo o ciudad-estado, y la vida urbana con la que Estrabón estaba familiarizado en la Europa meridional y en el Asia Menor se hallaba concentrada en una estrecha franja costera cercada por cordilleras impresionantes y amedrentadoras. En el sur y en el sureste era el desierto el encargado de limitar la penetración de la civilización urbana. Estrabón pinta una Europa que es un continente donde la llanura y la montaña coexisten y los habitantes de la llanura conservan un papel dominante con la ayuda de las autoridades políticas. Dice: la totalidad de ella está diversificada con llanuras y montañas, de tal modo que en toda su extensión el elemento agrícola y civilizado mora al lado del elemento belicoso. Pero de los dos elementos el que ama la paz es más numeroso y por lo tanto ejerce control sobre todo el cuerpo. Y también las naciones destacadas, primero los griegos y más adelante los macedonios y los romanos, han arraigado y contribuido. En otras partes se nos cuenta cómo los romanos, entre comillas, contribuyeron no solo domando a los hombres salvajes de las montañas, sino también haciéndoles bajar a los valles y transformándoles en agricultores sedentarios. Así, cuando los romanos extendieron su avance hacia el interior de la península ibérica durante el reinado de Augusto, se consideró símbolo de su triunfo el hecho de que las tribus vencidas abandonasen sus refugios en las cumbres de las montañas y formaran comunidades de agricultores en las llanuras, preferiblemente dentro del territorio y el control jurídico y fiscal de un centro urbano. Al parecer, la estrategia dio resultado entre los turdetanos de la Bética, la provincia del sur de Hispania, y tuvo menos éxito entre los lusitanos y las tribus del norte, quienes después de la conquista seguían viviendo de la leche de las cabras, comían pan elaborado con bellotas durante 2/3 del año, bebían cerveza en lugar de vino, usaban mantequilla en vez de aceite y comerciaban por medio del trueque. Estrabón sabía que se intercambiaban mercancías entre la montaña y la llanura, que por ejemplo los ligures traían a Génova, Genua, rebaños, pellejos, miel y madera, y se llevaban aceite de oliva y vino. Sus bebidas preferidas eran la leche y un brebaje elaborado con cebada. Pero estaba convencido de que los pueblos de las montañas sostenían estas relaciones de intercambio obligados por la pobreza de su propio territorio y que su instinto natural era dedicarse al pillaje. Durante toda la antigüedad, las montañas conservaron entre la élite urbana culta su reputación de guarida de bandoleros, bárbaros y salvajes, así humanos como animales. Aparte de la montaña, y en el sur, el desierto, cuyos habitantes nómadas
son impulsados por la pobreza y por la mala calidad del suelo o el clima a recurrir a su modo de vida, siendo más a menudo comedores de raíces que comedores de carne y utilizando leche y queso a modo de alimento. El norte de Europa, distante del Mediterráneo, era condenado por incivilizado. El comentario de Diodoro Sículo acerca de los celtas de la Galia es típico. Dice: dado que la templanza del clima es destruida por el frío excesivo, la tierra no produce vino ni aceite, y a consecuencia de ello, los galos que se ven privados de estos frutos elaboran una bebida con cebada que ellos llaman citos o cerveza, y también beben el agua con la que limpian sus panales. Los galos son sumamente aficionados al consumo de vino y se llenan del vino que los mercaderes traen a su país, bebiéndolo sin mezclarlo, y como toman esta bebida sin moderación, a consecuencia del anhelo de la misma, cuando están borrachos se suman en el letargo o en un estado de locura. Por consiguiente, muchos de los comerciantes italianos, impulsados por el amor al dinero que les caracteriza, creen que el amor al vino que sienten estos galos es un regalo del cielo para ellos. Diodoro escribía poco antes del gran período de expansión bajo Augusto. Estrabón vivió el citado período. Dice: en el momento presente los romanos llevan a cabo una guerra contra los germanos partiendo de las regiones célticas y ya han glorificado a la patria con algunos triunfos sobre ellos. Las palabras de Estrabón dan a entender que la misión de Roma en el norte era esencialmente de conquista en vez de tener por objeto propagar la civilización grecorromana. En otro pasaje se reconoce tácitamente el efecto que surtió Roma en la forma de vivir de los bárbaros conquistados. Dice: los romanos también se apoderaron de muchas naciones que eran de naturaleza salvaje, debido a las regiones en que vivían, porque tales regiones eran o bien rocosas, o carecían de puertos, o eran frías, o por alguna otra razón eran poco apropiadas para que habitaran en ellas seres humanos en cualquier número. Así, no solo pusieron en mutua comunicación a pueblos que habían permanecido aislados, sino que, además, enseñaron a los más salvajes a vivir bajo alguna forma de gobierno. El gobierno romano abordaba las cosas de un modo esencialmente pragmático y sus objetivos culturales eran limitados. Los pueblos fronterizos tenían que ser domados, neutralizados y explotados. La revelación de una forma superior de vida a los bárbaros conquistados formaba parte de esta política, pero constituía un medio dirigido a un fin y no un fin en sí mismo. Los prejuicios culturales de Estrabón aparecen aliados con la ignorancia. Sabía que la expansión de Roma, más que la investigación laboriosa de los geógrafos, había incrementado de manera significativa el conocimiento que del norte tenían los hombres. Pero él mismo no utilizó estas fuentes nuevas de información. Así, al comentar la geografía gálica, Estrabón parece más interesado en humillar a Pitias, el geógrafo marsellés del siglo IV a.C., que en aprender de César. Huelga decir que hay que tener cuidado cuando se evalúan los geógrafos de la antigüedad en evitar los juicios anacrónicos. Los antiguos vivían con solo un conocimiento parcial, incluso de la parte del mundo con la que estaban familiarizados. Los cálculos de la longitud y la anchura del Mediterráneo, así como de las distancias dentro de él, presentaban grandes variaciones, a la vez que Plinio calculó mal la longitud de Italia, su patria, y se equivocó en unas 400 millas romanas. En la antigüedad, la distancia se medía por el tiempo que se tardaba en viajar, que distaba mucho de ser constante, especialmente en el mar. Así pues, a nadie hubiera sorprendido, y mucho menos escandalizado, la aparente falta de interés de Estrabón en lo que se refiere a adquirir y transmitir información exacta, de lo cual tenemos un ejemplo en el pasaje siguiente. Ahora un país está bien definido cuando es posible definirlo por los ríos o las montañas o el mar. Y también por una tribu o unas tribus, por un tamaño de tales o cuales proporciones y por una forma cuando ello sea posible. Pero en todos los casos, en lugar de una definición geométrica, basta con una definición sencilla y delineada aproximadamente. Así, en lo que concierne al tamaño de un país, es suficiente si se indican su longitud y su anchura mayores, y en lo que se refiere a la forma, si se equipara a un país a una de las figuras geométricas,
Sicilia, por ejemplo, a un triángulo o a una de las otras figuras conocidas, por ejemplo, Iberia a una piel de buey, el Peloponeso a una hoja de plátano. El ejército romano impuso un poco de orden trazando o midiendo en millas romanas o en un equivalente local un sistema arterial de carreteras y acumulando un conjunto de informaciones razonablemente fidedignas sobre localidades determinadas. Pero fuera del terreno militar, la confusión reinaba y era tolerada. En el caso de Estrabón, la ignorancia que la mayoría de los hombres compartían de la geografía básica de la Europa no mediterránea se veía agravada por la falta de interés, que indudablemente era fruto de sus prejuicios culturales. Estrabón acompañó a su jefe, el prefecto de Egipto, Helio Galo, en su viaje de exploración Nilo abajo, pero no penetró en el norte ni en el oeste de Italia. Para ver la apreciación del imperio por un provinciano en la edad de oro de su desarrollo, es decir, la mitad del siglo II después de Cristo, se acostumbra a recurrir a Helio Arístides, el sofista y retórico de Adrianópolis, situado en el interior del Asia Menor, a la altura de Pérgamo. Fue Arístides quien saludó el cumplimiento del sueño de Claudio, esto es, el sueño del Orbis Romanus, de Roma como la communis patria del mundo. Dice: habéis hecho que la palabra romana pertenezca no a una ciudad, sino que sea el nombre de una especie de raza común, y esta no una separada de todas las razas, sino un equilibrio para todas las que quedan. Ahora no dividís las razas en griegos y bárbaros, habéis dividido a la gente en romanos y no romanos. Pese a ello, ninguna envidia recorre vuestro imperio, porque vosotros mismos fuisteis los primeros en no escatimar nada, toda vez que lo pusisteis todo a disposición de todos en común y concedisteis a los que están capacitados no ser súbditos, sino gobernantes a su vez. El aspecto más convincente de la oración de Arístides, titulada A Roma, es su firme helenocentrismo. A ojos del mundo griego y de Arístides, su representante, el gran logro de Roma fue fomentar un renacimiento de la cultura urbana y la civilización helénicas. Dice: ahora todas las ciudades griegas florecen bajo vosotros, y las ofrendas en ellas, las artes, todos sus embellecimientos os traen honor, como un adorno en un suburbio. Os preocupáis continuamente por los griegos como si fueran vuestros padres adoptivos, protegiéndoles y, por así decirlo, resucitándoles, dando libertad y autogobierno a los mejores de ellos. La unidad del mundo bajo Roma, simbolizada por la propagación de la ciudadanía romana, era una consideración secundaria. Arístides alaba de forma insincera la distinción entre romanos y no romanos y recae fácilmente en la tradicional división del mundo entre griegos y bárbaros. La ciudadanía romana se concedía a escasas personas en el oriente griego, incluso entre las clases altas de las provincias. En la provincia de Licia, Panfilia, situada en el suroeste del Asia Menor, menos de la mitad de los aproximadamente 100 individuos que ostentaban el cargo de sumo sacerdote provincial, el más elevado de los cargos locales, eran ciudadanos romanos antes del comienzo del siglo II después de Cristo. Caracalla, el hijo mayor de Septimio Severo, cambió todo esto concediendo la ciudadanía de golpe a casi todos los habitantes libres del imperio mediante un edicto del año 212 después de Cristo. Mientras tanto, Helio Arístides prácticamente hacía caso omiso del mundo no mediterráneo. Su existencia aparece reconocida solo por una breve alusión a la guerra en la frontera y el constante recordatorio de la división cultural entre griegos y bárbaros, cuya educación a manos de los romanos se compara con el adiestramiento de caballos. Las opiniones de Dion Casio de Nicea, en el noroeste del Asia Menor, no lejos de la Amasia de Estrabón, cerca de la costa sur del Mar Negro e incluso más cerca de la ciudad interior de Adrianópolis, lugar de nacimiento de Arístides, revisten especial importancia. Dion Casio era senador, miembro de la clase gobernante romana. Vivió justo al finalizar el período que nos interesa y, por consiguiente, cabría esperar que reflejara 2 siglos de transformación social en las regiones fronterizas. Podríamos señalar, de paso,
su ignorancia total de la geografía de Britania, escenario de una guerra que Septimio Severo libró en 208-211, y su etnografía, que es curiosamente selectiva y está dedicada en su totalidad a los turbulentos y pintorescos caledonios y Macatae, contra los cuales iba dirigido el esfuerzo militar. Solo se dedica el reconocimiento más somero a la provincia de Britania, que no era hostil, sino incluso amistosa, desde la cual lanzó Severo su expedición. Pero lo que parece estudiarse con mayor atención es el tratamiento de los panonios por parte de Dion Casio. Este había prestado servicios en calidad de legado de la provincia danubiana de la Alta Panonia y por lo tanto, como él mismo insiste, sabía de qué escribía. El ejército danubiano constituía la mayor concentración de tropas fronterizas del imperio, unas 10 legiones, más regimientos auxiliares. En tiempos de inestabilidad, este ejército era una potente fuerza política. En el año 193, Septimio Severo desempeñaba el cargo de gobernador de la Alta Panonia y subió al poder aupado por las legiones danubianas. Antes de que transcurriera mucho tiempo, el ejército que reclutaba sus efectivos en la región ascendería a hombres oriundos de ella que habían empezado en calidad de soldados rasos. Maximino, el gigantesco y heroico soldado de la provincia de la Mesia Inferior que sustituyó al último de los severos, Alejandro Severo, no fue más que el primero de una serie de emperadores balcánicos cuya culminación fue el gran reformista conservador Diocleciano. Dion Casio no tiene nada que decir acerca del consulado hacia el año 187 o los comienzos de la carrera de Maximiano, el soldado de Petug, o de sus consecuencias para el futuro, aunque muestra interés por los progresos irregulares de un tal Helio Triciano. Si la crónica que de su carrera hace Dion Casio es completa, este soldado raso del ejército panonio fue sucesivamente guardia del legado de Panonia, prefecto de una de las nuevas legiones partas, bajo Caracalla, 198 al 217 después de Cristo, prefecto de la legión destinada en el monte Albano, bajo el efímero emperador Macrino, del 217 al 218 después de Cristo, senador por adlectio especial y gobernador de la Panonia inferior antes de que el emperador Heliogábalo, 218 al 222, ordenara su muerte. Dion Casio le califica de advenedizo y da a entender que su ascenso había suscitado críticas. Pero algo se dice a su favor. Murió porque había molestado a los hombres de la legión del Albano con su disciplina estricta. Al cabo de unos 10 años, soldados exlegionarios pedían la cabeza de otro exgobernador de una provincia panonia precisamente por la misma razón. Se emplean las mismas palabras. El hombre en cuestión se trataba del propio Dion Casio, después de prestar servicio en calidad de cónsul por segunda vez en el año 229 después de Cristo, abandonó Roma e Italia para siempre y se instaló en su provincia natal, siguiendo el consejo de un emperador, Alejandro Severo, que podía concederle honores, pero no protegerle. La amenaza procedía de los soldados de la Guardia Pretoriana, que en otro tiempo eran hombres procedentes de Italia, Hispania, Macedonia y Nórica, hombres de apariencia bastante respetable y ámbitos sencillos, pero que, desde la entrada triunfal de Septimio Severo en la ciudad en el año 193, eran danubianos de apariencia de lo más salvaje, habla de lo más aterradora y de lo más groseros en la conversación. Mientras se cuidaba una pierna mala, así como su dignidad en Bitinia, Dion Casio emitió esta considerada opinión que los panonios como raza le merecían. Los panonios viven cerca de Dalmacia a lo largo de la orilla del Danubio, desde Nórica hasta Mesia, y entre todos los hombres son los que peor viven. Tanto su suelo como su clima son malos. No cultivan aceitunas y no producen vino, excepto en muy pequeña medida y de calidad muy deficiente, toda vez que el clima es mayormente durísimo. No solo comen cebada y mijo, sino que beben líquidos elaborados con estas cosas. Por no tener nada que haga que una vida civilizada valga la pena, son extremadamente feroces y sanguinarios.
De los autores procedentes del Mediterráneo occidental, Tácito, que tal vez nació en la antigua provincia gálica de la Narbonense, es la fuente más importante de información relativa a la Germania, la Galia y Britania. No obstante, dentro de su esfera de interés, Tácito era muy selectivo. Los adversarios de Roma ejercían mucha fascinación en él, especialmente los germanos, cuyas costumbres e instituciones trata ampliamente en una monografía. Tenía buen ojo para los líderes heroicos y experimentaba un extraño placer atribuyendo a los enemigos más peligrosos de Roma, ya se tratara de Arminio el Germano, Civiles el Galo o Boadicia la Britana, virtudes que él, Tácito, creía que los romanos como pueblo habían olvidado, en particular el amor a la libertad. No obstante, una vez los enemigos se convertían en súbditos, Tácito dejaba de interesarse por ellos. Los germanos inconquistados y tal vez inconquistables fueron objeto de un tratamiento monográfico, los galos conquistados no. En un pasaje muy conocido pero único, Tácito describe en líneas generales la política romanizante que Agrícola, su suegro, seguía en la provincia de Britania, en la que fue gobernador en 78 al 84 después de Cristo. Agrícola consideraba que su misión consistía en hacer que los jefes de las tribus británicas y sus hijos llevaran una vida urbana, recibieran una educación romana y adoptasen costumbres romanas. El motivo es claro: hacer que una nación de guerreros se convirtiese en súbdita pacífica. El pasaje censura a la aristocracia tribal británica y dice de ella que la forman gentes sin comunidades ni cultura asentadas, a la que es fácil mover la guerra. Una vez introducidos en la vida urbana, se encandilaron con sus atractivos más bajos y sumidos en su inocencia o su ignorancia, imaginaron que habían encontrado la civilización. Al contrario, habían abandonado la libertad por la esclavitud bajo la artera supervisión de las autoridades romanas. El mismo pasaje reconoce oblicuamente que un proceso idéntico había tenido lugar en la Galia. Se dice que Agrícola creía que la inteligencia natural de los britanos compensaba el adiestramiento de los galos. Un detalle fortuito de los Anales de Tácito, en la parte correspondiente al año 21 después de Cristo, viene a la memoria. Hijos de jefes gálicos que recibían una educación romana en Autun, Augusto Dunum, fueron tomados como rehenes por los rebeldes C. Julio Floro y C. Julio Sacróviro. El suceso nos revela algo acerca de los límites de la romanización. La causa de la libertad gálica se apuntó aquí una victoria simbólica ante la esclavitud de la romanización. Los rebeldes eran jefes tribales, beneficiarios de Roma, llevaban los nombres de César, que, es de suponer, habían tenido ocasión de conocer una versión del sistema educativo provincial de los romanos. Refiriéndose a algunos enemigos más peligrosos de Roma, se escribió que poseían no solo conocimiento de la disciplina romana, sino también de la lengua romana. Muchos tenían también cierta medida de cultura literaria y el ejercicio de la inteligencia no era infrecuente entre ellos. Esta valoración de los rebeldes panonios del año 6 después de Cristo por parte de Velello Patérculo, historiador de la época al que no se concede la importancia que merece, ha intrigado a los comentaristas modernos, pero Tácito hubiera captado lo que quería decir, hubiese pasado por alto la exageración. Los rebeldes de 21 después de Cristo fueron dominados con relativa rapidez, pero los romanos debieron de preguntarse si la balanza se inclinaría permanentemente en contra de la libertad de los galos. Las dudas se verían confirmadas por los acontecimientos del período del 68 al 70, cuando primero Julio Vindice y después Julio Civil enarbolaron la bandera de la rebelión. El primero era un gobernador provincial. En la crónica de Tácito, el general romano Petilio Cerial, que más adelante vencería a Julio Civil, declaró ante los trevirenses y los lingones reunidos que se había tendido un puente sobre el abismo que separaba a los romanos de los galos. Había galos que mandaban legiones, conquistadores y conquistados eran socios en el imperio. Afirmaciones huecas hubieran convencido o atraído a pocos romanos. El proceso de pacificación en las provincias británica y gálica no terminó en vida de Tácito,
falleció en el decenio del 120. Más parecida a Italia que a una provincia fue el veredicto de Plinio el Viejo, refiriéndose a la Narbonense, la antigua provincia gálica que en esencia era el sur de Francia. La incertidumbre relativa al origen del propio Tácito, ¿nació en el sur de Francia o en el norte de Italia?, es simbólica. Casi 2 siglos de ocupación y pacificación, de colonización e inmigración, de edificar sobre las semejanzas climáticas con Italia, así como sobre la proximidad física de la misma, habían producido una notable similitud de las instituciones y la cultura. Pero el resto de la Galia y Britania seguían esencialmente iguales. Su estructura básica era tribal en vez de urbana, mas sin una urbanización a fondo no había ninguna perspectiva de sociedad integrada constituida por elementos griegos, romanos y célticos. No obstante, ¿qué cabe decir de los hombres de Iliria, la gran masa central de los Balcanes? Tenemos que esperar 1 siglo y medio para tener una apreciación de los hombres que salvaron el Imperio Romano en el siglo III. El africano Aurelio Víctor, gobernador de Panonia a mediados del siglo IV, escribió: su patria era Iliria, y aunque la cultura liberal poco les preocupara, pero estaban habituados a las penalidades de la granja y el campamento, demostraron ser los mejores para el Estado. Los rebeldes ilustrados de Velello se habían convertido en los héroes incultos de Víctor. Cabría imaginar, en resumen, que la perspectiva de los comentaristas y observadores cambiaría a medida que iba adquiriéndose y diseminándose información sobre el norte y a medida que se advertía el efecto de Roma en los pueblos septentrionales. De hecho, es imposible detectar en la literatura una suavización de la actitud o una respuesta positiva al cambio cultural y político en la zona comprendida entre el noroeste de la Galia y Britania y el Bajo Danubio. De Estrabón a Dion Casio, del principio al final del período que nos interesa, la élite cultural del imperio trazó una línea firme entre lo que veía como el núcleo mediterráneo del imperio y su periferia barbárica. En particular, la conquista del norte no produjo, a su modo de ver, una unidad cultural más amplia. Roma ensanchó su base gubernamental y cultural, pero no hasta el extremo de asimilar el norte.